Hola gente, ¿cómo están? Hola. Una vez más estamos acá en Registro Social Podcast, el podcast de trabajo social. Recordarles que nos pueden escuchar a través de Spotify y ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Así que invitamos a todas y todos a que nos sigan, a que se suscriban y que se hagan parte de esta gran comunidad que crece cada día, que es Registro Social Podcast. Estoy, como siempre, con mi compañera Ana Laux. Gracias, Danilo. También nos acompaña alguien muy importante el día de hoy. Me voy a tomar el atrevimiento de presentarla. Claudia es una amiga mía, personal, muy cercana, también compañera de trabajo, a quien admiro mucho. La tenía en el ojo desde el capítulo 0 de este podcast, se me estaba escapando, pero logramos tenerla aquí, menos mal. Siento que su historia dentro del rol de los trabajadores sociales es una experiencia que no se puede perder. Así que nada, Claudia, bienvenida, síganos, escúchenos, véannos, todo lo que tenga que ver con nuestras redes sociales. Y bueno, estás aquí el día de hoy para contarnos un poquito de tu larga experiencia en el trabajo social, sobre todo en lo que tiene que ver con los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en contexto de residencia. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente, mi experiencia son 16 años de trabajo en residencia, que podría definir como los más geniales de mi carrera. Muy contrario a lo que la gente pudiese pensar. Sí. ¿Ya? Este proyecto era un proyecto porque lo cerraron finalmente y tristemente porque no les interesó a nadie seguir replicándolo. Pero tenía una metodología distinta, que podíamos trabajar de manera transversal lo que era el medio ambiente con la terapia de los niños. Perfecto. Sí, yo te cuento y te digo, en comparación con las residencias, por ejemplo, del Estado, que las fugas o la salida de los chicos sin autorización de la residencia es semanal. Nosotros teníamos alrededor de 1 o 2 fugas o abandono al año. Okay. Ya teníamos todos los chicos escolarizados, pero tenía que ver con esta metodología que era diferente y que tenía que ver efectivamente con ocupar los espacios y los tiempos de los niños. Perfecto. Porque desde la mirada adultocentrista estamos esperando, es como la niñez es un espacio de tránsito, y estamos solo esperando que sean adultos. En esta residencia, ¿qué hacíamos? Trabajamos, por ejemplo, los huertos, teníamos una llama, patos, pollos, peces, no sé, un sinfín de animales que eran parte de la intervención y que se podían ir trabajando de manera distinta. Por ejemplo, cuando llegaba un niño, lo que hacíamos, teníamos 2 opciones. Íbamos y traíamos, suena como un poco ridículo a lo mejor, pero comprábamos un conejo. Y uno decía, ¿pero por qué un conejo? Uh-huh. Porque son niños que no han tenido contacto amoroso de los adultos. No saben recibir el afecto. Hay niños que son súper reactivos, ponen límites, y los animales finalmente no te piden nada, solo te entregan amor. Entonces estaba eso, o por ejemplo, que era un crecimiento más rápido, los peces koi, y que tienen colores, pueden llamar la atención. Entonces, cuando uno visualiza un niño en residencia, tiene que saber que la reparación y el aprendizaje, y bueno, todo tipo de aprendizaje pasa por la emoción. Si no hay una emoción, si no activas la emoción en un niño, no vas a reparar nada. Sí. Bueno, hay harta literatura respecto a eso, la neurociencia, sí, que tiene que ver con efectivamente despertar en los niños la curiosidad y todo esto a partir de la emoción. Sí. Pero qué interesante lo que tú cuentas, Claudia, y me llama mucho la atención que este modelo de residencia se haya terminado. En la práctica, ¿de quién dependía esta residencia? ¿Cómo se organizaba? ¿Dónde estaba ubicada físicamente? Mira, esta era una residencia particular. Nuestros proveedores, digamos, era un colegio muy importante de Santiago, y que ellos querían seguir con esto, pero finalmente las modificaciones de Mejor Niñez, Sename, llevan un poco a extinguir estas residencias particulares. Ya, y aplicar el formato Mejor Niñez. Como estándar en eso. Claro. Y nuestra intervención era ir adaptándose a los niños. Nosotros teníamos talleres, teníamos actividades dependiendo de los niños, dependiendo de sus necesidades, intereses. Perfecto. Entonces quedábamos muy fuera de este cumplir checklist permanentemente a Sename, al tribunal.
Entonces, cuando tú vendes esto, en realidad es plata. Es alguien que tiene que hacerse cargo de los animales. Claro. Y ahí uno también hace la reflexión con la carrera, los que optamos por la infancia. Cuando tú dices, no sé, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con los animales. Es que yo no me contrataron para trabajar con los animales. Claro. Entonces, la poca plasticidad muchas veces, que tiene que ver con cómo nos preparan en la universidad para darte cuenta que a lo mejor ese animal no es el animal en sí, sino es una herramienta más de tu terapia. Exacto. Entonces ahí también se producían ciertos desfases porque no, es que me dan miedo los animales, no puedo, y se va reduciendo el espacio. Es un tema importante económico. Por ejemplo, para la pandemia, y suena irrisorio, no teníamos dónde comprar comida para animales, o para una llama, ponte tú. Y tú decís, bueno, ¿cómo un hogar se va a preocupar de eso? Claro. Pero cuando tú te das cuenta que para los niños era muy importante, para nuestros niños no era peyorativo pertenecer a un hogar. Para ellos era otra percepción. Sí, y que precisamente es lo contrario de lo que pasa en general. O sea, nosotros hoy día tenemos, justificadamente, digamos, por la historia que arrastra, digamos, el antiguo Sename, que después terminó cambiando de nombre a Mejor Niñez y hoy día es Servicio de Protección Especializada. Pero justificadamente hay una desconfianza del sistema residencial y hay muchas críticas al sistema residencial. Y precisamente porque se da esta situación en la que los niños sienten que es más bien un sistema carcelario que de protección. Y lo que tú estás planteando es diametralmente distinto a ese sistema. O sea, cuando uno piensa, o en general se piensa desde el adulto, la casa tiene que ser de una forma. Porque está esta plata, porque es bonito. Cuando tú llegabas a nuestra residencia, la residencia te decía, no, las piezas van así. Y tú ves las otras residencias, son de segundo piso, y nos preguntan, ¿por qué la residencia es casi redonda? Sí, una vuelta. Uh-huh. Porque el educador se sienta y dispone de la visión de todos los dormitorios. Claro. Porque el educador tiene que hacer presencia presente. Entiendo. No delegas. Entonces es una visión muy diferente. Nosotros incluso hablábamos, sin tener claridad si existe o no, de la metodología del amor. ¿Ya? Y nosotros decíamos, ese niño necesita amor, porque ha pasado por esto, necesita más amor que a lo mejor el de acá, y de otra forma. Y tú le planteabas al educador en una reunión, ¿cuántas veces he hablado con el niño? No, yo hoy día le dije que se levantara, que hiciera esto, que... No, pero hablarle como un otro, no. Incluso entre el equipo técnico te lo cuestionabas. ¿Cuántas veces yo le he dicho a ese niño, oye, lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti hoy día? Mira, qué interesante, Claudia, lo que tú planteas, y justamente son tocallas, con Claudia, con la que estuvo con nuestra invitada, sí, que estuvo en el segundo capítulo, y ella desde la mirada de la convivencia escolar nos plantea algo muy similar a lo que tú planteas, y que me hace mucho sentido, por eso me lo recordé, que tenía que ver con esta anécdota que ella nos contaba de la cartulina, ¿no? Que el niño se le olvidó la cartulina, y en vez de castigarlo, tú vas y le dices, ya, yo te voy a dar una cartulina, pero tenés que contarme un chiste, po. Y genera un diálogo. Y eso es muy interesante porque finalmente hoy día vivimos en una sociedad donde el amor pareciera ser como una cuestión secundaria. Mira, yo te voy a contar una anécdota que de verdad me impactó mucho. El otro día estábamos en el WhatsApp del curso de mi hija discutiendo por el trato de un profesor. Y algunos teníamos una opinión de que la metodología del profesor era demasiado rígida. Y una de las apoderadas sacó el término niños de cristal. Y fue tan impactante. Son niños, o sea, mi hija tiene 9 años. No estamos hablando de una niña grande, estamos una niña de 9 años, que para mí es un bebé frágil, claro, pequeña, vulnerable. Y lo conversamos con mi señora, con mi esposa, y nos llamaba mucho la atención que eso esté instalado, como que estamos formando niños de cristal porque los estamos criando con amor. Mal acostumbrando. De verdad que es una locura. O sea, ¿de qué, no sé, bajo qué lógica se entiende la crianza alejada de cualquier condición amorosa y de protección?
Entonces me hace sentido con lo que tú planteas de esta residencia. Claro, y efectivamente te das cuenta que la vulneración es transversal en la historia de la familia. Cuando atendemos una familia, uno dice, pero ¿cómo hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Pero ese adulto fue un niño que no fue visto, claro, que no fue atendido. Entonces, lo que se hace es replicar eso. Y cuando los niños, y nos pasaba mucho, mira, yo les voy a contar, nosotros llevamos una vez a los chicos a ver la obra de Van Gogh, esa que se proyectaba. Sí, también me tocó ir con un grupo de niños. Asumiendo se van a aburrir, esto va a ser todo. Y a la salida entrevistan a uno de los chicos, que además era muy tímido, y le preguntan qué le pareció la obra. Él, sin haber ido a un museo antes, no sé, dice, fue como estar en la mente del pintor. Me sentí flotando en sus pensamientos. Cuando tú miras a un niño que ha tenido todas las vulneraciones habidas y por haber, y él es capaz de reconocer el arte, la importancia del arte en los niños, y no que te pinten un dibujo, sino que lo vivan, lo sientan, la música, que experimenten. Tú sabes que ese niño tocaste una fibra y él algo cambió. Nosotros, por ejemplo, hacíamos cuarto básico puede ser, los estados de la materia. Pucha, que era difícil, no sé qué. Entonces compramos barras de chocolate. Chocolate en barra, chocolate derretido, rallado, y le explicaba los procesos. En baño María, el vapor, y después lo probaban el chocolate. Se comían todo el chocolate, quedaban todos cochinos, pero eso es el aprendizaje, es sentir, es oler. Entonces, si como sociedad estamos construyendo hogares, colegios, donde nos distanciamos de la magia de ser niños, eso no significa no poner límites, normas, eso va incluido. Pero es con amor, o sea, es lo único que puede. Quiero preguntarte como a modo muy personal, y en realidad dos preguntas dentro de una. Cuando se cerró esta residencia, ¿qué pasó contigo como trabajadora social y qué pasó contigo como mujer, como persona? A ver, la residencia nosotros nos pasó para la pandemia. Nosotros ya veníamos como visualizando un poco estos cierres de residencia, proyectando los niños que teníamos, y trabajamos durante la pandemia el grupo que teníamos de entre 15 y 18 en reunificación familiar, que ya venía trabajando hace tiempo. Logramos la reunificación de todos, creo que fueron 3 chicos los que no pudimos, y buscamos residencia. Okay. Y para nosotros fue finalmente traicionarlos a ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ingresaban a nuestra residencia nosotros necesitábamos la voluntad del niño. Claro. Que ellos nos dijeran, sí, ¿sabes qué? Necesito esto y por tal cosa. Entonces fue un tema súper fuerte tener que llevarlos a residencia. Finalmente, desde lo profesional, la persona que estaba a cargo de ellos, de los chicos, los entregamos. A la semana fue súper compleja porque vivieron cosas que no vivieron en nuestra residencia, y esta persona se hizo familia acogida y quedó a cargo de estos 2 chicos que ahora están grandes. Los veo el fin de semana a veces. ¿Tú mantienes comunicación con ellos? Sí. Entonces tú te das cuenta que buscamos lo mejor y tú te das cuenta que no estaba. Y como mujer, claro, efectivamente hay un tema ahí, porque uno también, como te decía yo hace un rato, no visualiza que todo lo que hace es intervención. Entonces yo, y les comentaba a mis compañeras hoy en día, o sea, se termina el hogar, nadie me va a contratar, porque sé hacer aseo a la llama, recoger los huevos, ¿cachai? Pero finalmente eso es criar. Eso es criar. Es estar, es hacer presencia presente. Claro. Pero te das cuenta después ya trabajando, todo lo que sabes lo puedes poner en práctica. Claudia, bueno, con todo el tiempo que tú estuviste trabajando en esa residencia, 16 años nos dijiste, ¿cierto? Y ahora que nos comentaba un poquito qué fue lo que pasó con estos niños, con los que al final todavía sigues teniendo contacto, ¿cómo viste tú esta historia de vida de estos niños? Porque me imagino que varios de ellos te tocó conocerlos desde que eran muy, muy chiquititos hasta probablemente ahora que deben ser adultos. ¿Crees que de alguna forma esta residencia en particular tuvo un impacto distinto en sus vidas? Yo creo que sí, y quizás te lo comenté en algún momento, que también fue un impacto. Ellos cambiaron mi vida,
mi hacer trabajo social. Porque finalmente tú entras a estudiar porque es interesante, te gusta, hay una afinidad. Cuando tú estás en esto te das cuenta que el trabajo social es una opción de vida. Y no solo en la infancia, donde tú estés, uno pasa a ser un educador 24/7, la vida permanentemente, lo que están haciendo ustedes, ser educadores en otro medio. Entonces, eso es súper fuerte, pero también te vas dando cuenta en la vida de los niños muchas cosas, en los que son padres que están criando ahora, y tú ves lo que uno hacía, lo hacen ellos hoy para educar a sus hijos. Así también como debo ser súper crítica, que pudimos haber fallado mucho, y un sistema que llega tarde a todo, que tú dices, este niño, si hubiese tenido la terapia en esta época, y hubiesen rescatado, no sé, este interés del niño, y no solo él vino, tenía disposición, no tenía disposición, ese niño su vida hubiese sido distinta. Claro. Pero finalmente todo en infancia llega tarde. Y es casi después cuando tenemos un chico con mayor problema, es la culpa de él, cuando sigue siendo víctima de un sistema. Claro, o sea, ese es el tema. Vivimos en un sistema que reproduce la desigualdad de manera permanente y es lamentable además observar que eso no se problematiza y que hay un avance del individualismo, de la falta de empatía y que no hace más que fomentar la desigualdad. Y de una u otra manera, la desigualdad reimpacta luego y genera estas separaciones entre lo bueno y lo malo y se pierde esa noción de lo que es bueno y es malo, porque finalmente también hay un tema de adaptación por parte de los niños. ¿Cómo me adapto a este sistema para poder sobrevivir finalmente? El otro día lo conversábamos con un colega, o sea, el bombardeo mediático que tienes hoy día de esta lógica del éxito y de que todo el éxito tiene que ver con lo material, se contradice con la realidad de los niños con los que a veces uno trabaja y que probablemente no ven muchas opciones de lograr el éxito material porque viven una realidad que es completamente precaria y es brutal. Entonces me parece muy interesante que tú además no solo hayas estado como formando parte de esta residencia y hayas trabajado ahí, sino que además puedas constatar en terreno la importancia de esa metodología, de cómo esa metodología impactó y tú puedes encontrarte hoy día con personas adultas que son padres y que esa forma de trabajo con ellos en esta residencia les impactó. Y eso quería un poco preguntarte, quería saber lo que significa para ti hoy día encontrarte con ellos y poder dialogar y poder conocer sus realidades actuales. Es que nunca he perdido el contacto con ellos. Ya, perfecto. Entonces, por eso te hablaba que es una opción de vida. Perfecto. Con chicos que han terminado bien, que han terminado mal, que tú puedes además como profesional, porque hoy día la precariedad laboral también te hace saltar de un trabajo a otro. Los objetivos personales de ganar en todo ámbito, del reconocimiento, la carrera, tampoco te permite estar mucho tiempo es mal mirado quedarse mucho tiempo en un lado. Sí. Pero esta instancia te permite ver la intervención, el proceso, cómo los niños van curando y se van también transformando en otros adultos, que muchos de ellos van a requerir terapia toda su vida, lo más probable es que nunca la tengan. ¿Ya? Pero hay un impacto y tú lo puedes ver. A mí me da risa, de repente estábamos compartiendo con chicos que ya salieron, con sus familias, y teníamos un chico que se portaba muy mal, y su hija algo dijo, y le dijo, a ver, por favor, sin garabatos. Y nosotros, ¿qué pasó acá? Y tú te das cuenta que era como cuando porque nosotros como adultos también compartíamos en la mesa con los niños. No era los niños van a comer. Por ejemplo, salían tarde del colegio y todos los adultos, muertos de hambre, esperábamos que llegaran, porque ellos eran lo importante y íbamos a comer con ellos. Entonces, cuando tú ves que algo muy básico, que no requiere tanta teoría, te das cuenta que ellos lo replican después en sus hijos. Claro. Entonces,
Ya, bien. Es que son las pequeñas acciones que tal vez uno en el quehacer profesional no dimensiona el impacto que y pueden que tener. salen un poco de lo metodológico, Sí. teórico, que a veces uno, no todos, pero usamos el lenguaje para quizás posicionarnos un poco más arriba de, cuando al final probablemente en estos contextos, sobre todo en infancia, lo que se requiere es eso, pensar desde el alma, el corazón del niño y desde la situación en la que ellos están en ese momento. Creo que por ahí va un poquito la cosa cuando se piensa justamente en esto de ir cambiando de trabajo, el tema del éxito, ¿cierto? Y que al final esto genera que los mismos niños, en el contexto residencial, por ejemplo, vayan cambiando de profesionales todo el tiempo y vayan viviendo un desarraigo constantemente con estos cambios de profesionales. Y por ahí también quería un poco abordar el tema y saber tu opinión ahí. Nosotros que trabajamos en infancia conocemos un poco cómo están funcionando las residencias el día de hoy. ¿Y qué crees tú que le falta o cómo crees tú que debería plantearse el sistema residencial para que se asimile un poco a lo que hacías tú? O ustedes, en realidad. Eso te iba a señalar, que no era un proyecto mío, sino que el director de la residencia venía de Colombia en la época de los 80, y Colombia tenía un desarrollo ya de intervención familiar cuando en Chile no se trabajaba con la familia de los niños en residencia. Okay. Entonces hay un cambio de paradigma en ese accionar. Pucha, efectivamente es... a ver, no sabría cómo decirlo, pero... se me fue la onda igual que la... Sí, tranquila. Lo siento. No, tranquilo, estamos... No sé, aquí... Sí, ya tengo la confianza que él va a cortar. Confío en él. Después sale todo. Confío en él. Haceme la pregunta. La pregunta era... No, pero ya hagamos lo que yo ya pregunté, sí. Y tú empiezas de nuevo con la respuesta. Era como de qué manera deberían plantearse la residencia hoy en día para que sea al final una metodología similar a lo que se hacía en la residencia de ustedes. Y tú estabas hablando del director de la residencia, que venía con una metodología desde Colombia. Diferente. Creo que, y mi principal crítica, creo que tiene que ver con las universidades y la preparación. Okay. Siento desde una perspectiva muy personal que quizás nos preparan para ser una especie de gerentes en la intervención social. Y el bajar la intervención es muy compleja. Y uno se da cuenta en el día a día, no sé, ¿le pudieron informar esto en la familia? Sí, le dijimos que no vulnere los derechos. Pero una familia que ha estado... a lo mejor falta educación en un contexto muy agresivo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? Claro. Si mi único modelo de aprendizaje ha sido esta vulneración. Entonces creo que la crítica para mí personalmente es la preparación de las universidades, porque podemos ser gerentes de lo social, podemos ser súper pensadores, pero estamos como la política, cada vez nos distanciamos más de la realidad. Sí. Entonces la intervención no tiene el efecto. En el papel queda perfecto, suena muy coherente, pero cuando uno le pregunta a las familias, te dicen, sí, fui, pero no entendí nada. No sé qué me dijeron. Entonces creo que desde ahí nos falta acercarnos nuevamente a lo que es la praxis en lo concreto. La calle, en el fondo. Sí, la calle, o sea... Es como salir a hacer calle, porque además pasa que trabajamos bajo modelos que son importados. Hace un rato, hoy en la tarde, conversábamos con una colega sobre un modelo que está instalado de riesgo sociodelictual que viene de Australia, qué sé yo. Pero son modelos que vienen importados, que están súper descontextualizados, que pretenden que las familias participen masivamente de charlas y talleres extensos sobre paternalidad, etcétera, pero que en la realidad, si no existe una conexión con el contexto y con el territorio, la verdad es que no... Es imposible, y eso incluso debería ser mucho antes. O sea, yo me imagino de pronto, hoy día en las escuelas tiene que haber matemática, tiene que haber todo lo teórico porque es fundamental. Pero ¿qué impacto tendría que hoy día en primero medio los chicos tuvieran habilidades parentales? Claro. ¿Por qué vamos a esperar que sean papás y se equivoquen 3-4 veces, vulneren, para enseñarles habilidades parentales? Incluso la educación sexual, lo que ha costado poder elaborar e implementar una educación sexual integral responsable por temores que en realidad están
tremendamente infundados. Es más, hoy día escuchaba en la radio a una académica plantear que es muy paradójico lo que acaba de pasar con el padre del senador Macaya, que es un senador que se ha negado sistemáticamente a la educación sexual integral, y esta académica decía, si los niños recibieran educación sexual integral, sería mucho más posible la prevención de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, porque tendrían más herramientas para identificarlos. Entonces no tiene lógica. Y entonces, justamente esto que conversábamos sobre los modelos, que son súper descontextualizados, y sobre metodologías o acciones que tienen que ir más allá de lo que en el fondo viene de lo formativo, digamos. Sí. Y ahí hago la conexión con una vez más esta historia que tú nos cuentas de esta residencia en la cual tú estuviste, ¿cuánto tiempo ahí? 16 años. 16 años. Y que los resultados además están, o sea, hay literatura y hay resultados y hay sistematización de ese trabajo. Mira, hay un libro que es muy viejo, pero es de Colombia también, que se llama Las instituciones. ¿Ya? Y ese libro cuando me lo pasaron fotocopiado y todo, era como la importancia de sentarse a la mesa. Yo cuando le dije, o sea, ¿cómo van a escribir esto? Y efectivamente, porque nuestros niños, por lo general, o los niños de residencia que vienen con una historia, las familias no se sientan a la mesa, claro, no se reúne. Exacto. Y la mesa te tiene que reunir. Y un libro muy básico era, ponen la mesa bonita y se da el espacio. Porque ¿en qué otro espacio conversas con tu hijo? Cuando lo llevas camino al colegio, cuando están haciendo las tareas. No, porque tienes que interiorizarte de la vida del niño. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cómo ve la vida? Y el espacio de la mesa es para eso. Sí. Yo creo que ahí está el clavo específicamente que abona todo lo que hemos estado hablando en este rato, que al final los programas, la residencia en la actualidad o las mismas leyes se están pensando desde las necesidades de los adultos que probablemente tuvieron la oportunidad de vivir una vida distinta y que sí está acostumbrada normalmente a sentarse en la mesa y que lo ven como una normalidad y no piensan que realmente hay familias y hay niños que no se sientan a la mesa, o lo que hablabas tú respecto a la ley de educación sexual integral, no se está pensando en la prevención del abuso sexual, sino que quizás estas personas que están votando es justamente porque son ellos mismos quienes están agrediendo a sus niños, a sus niñas en las casas. O el tema de las residencias, quizás se piensa desde las necesidades económicas y físicas que pueden tener estos niños, más no las necesidades emocionales o culturalmente todas las falencias que pudieron haber tenido y por ende no es lo que se está trabajando, que es como la llama, porque vas a tener una llama en una residencia. Claro. Y al final el análisis que tú nos muestras ahora, que no es tener la llama, no es comprarle el alimento a la llama, sino cómo tú trabajas con el niño desde la convivencia con los animales, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va un poco la cosas tan simples como lo que tú planteabas hace un rato. Hablar con los niños, darse el tiempo de escucharlos. Es agotador. Efectivamente. Yo tengo una hija de 9 años que habla y ella me cuenta sus cosas. Pero ella tiene la libertad de contar. Claro, claro, y a lo mejor en la cotidianidad, y mira, yo alguna vez lo conversé con mi equipo de trabajo, para nosotros es muy cotidiano, entonces no le tomamos el peso, no le damos la importancia. Ya está. Quizás, está, y es parte de la cotidianidad. Pero cuando no lo has tenido, por Dios que se vuelve importante. Y cuando tú conoces niños, niñas que la única vez que se les dirige la palabra es para decirles un garabato o para criticarles algo, te das cuenta que la violencia es algo que se forma. Es lo que decía Maturana, en el fondo. Como es distinto cuando una mamá tiene a su hijo en el vientre y le canta mientras está en gestación, a una mamá que está siendo violentada durante el embarazo. Evidentemente, en algo va a pasar en el cerebro de ese niño que va a ser difícil de reparar. O con el consumo de sustancias. O con el consumo de sustancias, con las negligencias, etcétera. Una serie de situaciones que son complejas y que yo concuerdo mucho con lo que tú dices, Ana, que el pensar las políticas públicas en cuanto a niñez en función de lo que necesitamos los adultos. Me parece que por ahí está muy mal planteado todo.
Bueno, nosotros teníamos una teoría en el mundo ideal de nuestra residencia, era que antes de ingresar a cualquier niño a la residencia, el equipo tenía que vivir, solo era pensamiento, 1 mes en la residencia. Porque solo ahí vas a saber que es levántate temprano, hace esto, y solo ahí podrías ser empático. Pero hoy en día la gente cambia, Claro. Es muy complejo, pero el experimentar, el vivir lo que vive un niño, solo te va a hacer clic y decir, ok, no lo puedo mandar 100 veces. Claro. No solo le puedo pedir, tengo que decirle, ¿sabes qué? Estoy contento hoy día por ti. Porque a lo mejor no te sacaste buena nota, no entraste a clase, pero ¿sabes qué? No te saliste del hogar. O llegaste al colegio y a lo mejor no entraste a clase, pero te quedaste afuera en el patio. Y a la semana entraste a clase. Y después pusiste atención en clase y terminas el año y te reconocen porque tuviste un 6.5. O sea, ese proceso los niños no lo ven de parte de nosotros. Están como, oye, te sacaste mala nota, este niño hay que darle medicamento porque está mal. Entonces, creo que ese proceso estamos desperdiciando la infancia que tenemos de nuestro país, en definitiva. Clau, y desde ahí tú, ¿qué le dirías a un trabajadora social o estudiante de trabajo social que quisiera de alguna forma generar este tipo de metodología en un contexto residencial dentro de lo que se les permita, obviamente? ¿Qué crees tú que necesitaría saber o escuchar un profesional que quisiera hacerlo? Yo personalmente les diría que mientras estén estudiando hagan voluntariado en todo. Que practiquen mucho el arte, la cultura, el deporte. Porque esas instancias te permiten la flexibilidad del pensamiento para cuando tengas que intervenir, ponerte en el lugar del otro. Porque si no vamos a seguir replicando todo. En cambio, el arte, la música, el deporte te permite una conexión con un niño porque son formas de lenguaje tan común y tan como básicas que vas a conectar con un niño. Y ya cuando conectas con él, sabes su necesidad. Exacto. Y vas a desarrollar cualquier otra estrategia. Todas son acciones. Además, los niños antes de caminar bailan. El otro día leía esa frase, digamos, los niños antes de caminar bailan, antes de hablar cantan. Sí. Por lo tanto, el arte está ahí. Antes de escribir, pintan. Por lo tanto, evidentemente la conexión con el arte es muy importante. Algo que siempre le pedimos a nuestras invitadas e invitados, bueno, ya lo hiciste, vamos a abusar de tu confianza y vamos a pedir que nos recomiendes otro libro o alguna lectura importante, interesante que a ti te parezca atingente para... Mira, a mí un tema que me gustó mucho la lectura y que tiene que ver con las historias de un psiquiatra y que el nombre es como muy feo, al niño que criaron como perro. ¿Ya? Pero habla del trauma complejo en una intervención en salud mental y cómo las estrategias que podríamos desarrollar como trabajadores sociales aparecen ahí desde una mirada desde la salud mental. Y Felipe Le Canalier, con el trauma oculto en la infancia, me gusta bastante. Perfecto. Oye, queremos agradecerte, Claudia, que hayas estado hoy día con nosotros. Ha sido un capítulo muy, muy amoroso, por decirlo de alguna manera. Conmovedor. Me parece que conmovedor, y me parece que el amor ha sido el centro de este capítulo en términos del trabajo con las niñeces. Te agradecemos tu confianza y además tus ganas de estar acá en este espacio, humilde espacio del trabajo social. Y nada, queremos invitar a todas quienes nos están escuchando, a todos nuestros colegas, compañeros, estudiantes de trabajo social, público en general, amigos, amigas, madres, a que difundan, padres. exacto, a que difundan, compartan, le pongan me gusta, se suscriban a todas nuestras redes sociales. Estuvimos con Claudia hoy día en este capítulo sobre el contexto residencial de niños, niñas y adolescentes. Y nada, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a usted. Exactamente, muchas gracias a todos y todas por vernos, escucharnos. Esperamos puedan seguir disfrutando de este podcast y agradecida también de Claudia por acompañarnos el día de hoy. Siento yo personalmente como su amiga también y su compañera que su experiencia es invaluable y que tenemos que seguir replicando este tipo de roles y metodología en el trabajo social. Oye, y a propósito, antes de cerrar, que estamos hablando de infancia, este capítulo va a salir a fines de agosto. O sea, a fines de julio sale este 6º capítulo de Registro Social
pasarle un dato a la gente que nos pueda escuchar, que en agosto se abre la postulación a los colegios a través del SAE. Así que estén muy atentas y atentos porque Dato importante del podcast. hay que buscar el colegio donde queremos inscribir a nuestras hijas, hijos, hijes y no se nos vaya a pasar la fecha. Así que eso, un abrazo grande a todos, un saludo muy especial a Sol Danor, una poeta popular chilena que ayer me escribió, me dijo que le encantaba el podcast. Ella no es trabajadora social, pero le encanta el podcast, así que le mando un abrazo y que lo siga escuchando. Y a todas y todos, síganos, suscríbanse y pónganle me gusta a todas nuestras publicaciones porque nos ayuda mucho y nos da mucho ánimo para seguir. Muchísimas gracias, Claudia. Agradecer ha sido Espacio un gustazo. Yungay también. Eso, agradecer a Espacio Yungay por este maravilloso lugar donde grabamos Registro Social y también a la música de fondo. Hojas de Lirio se llama la banda que está sonando ahí de fondo, de mi amigo Jonathan De Geas, así que un abrazo para él también. Gracias a todas y todos y sigan escuchando todos los capítulos que ya están disponibles. Este es el 6º capítulo. Estamos felices, nunca pensamos que llegaríamos tan lejos, así que seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.